muy bien, listo. Entonces vamos a empezar. Quisiera primero presentarme. Mi nombre es Karina Medina, soy contadora de profesión, ya por aquí también ya me conocen. Julia, Marilyn, Sonia. Eh, en este Zoom voy a compartir información sobre los regímenes tributarios. A ver, un minuto voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar la información. Me confirman si se ve. Muy bien. ¿Sí? ¿Se visualiza la pantalla? Sí, sí se visualiza. Listo. Muy bien, comentarles primero, así a manera general, aquí la tributación a nivel nacional, en todo el Perú, nosotros tributamos en base a las ganancias. Si bien es cierto, a veces tenemos algunas operaciones, como es de repente ingresos del extranjero, o de repente por allí cuando estamos ganando con criptomonedas o con alguna inversión digital, en realidad todos tus ingresos sí o sí siempre tienen que tributar. Entonces aquí, ¿cómo se dividen nuestras rentas de fuente peruana, que son nuestra tributación? En realidad se divide en tres partes. La primera parte son tus rentas de capital. Puedes decir, ¿qué son las rentas de capital? Bueno, en este caso tenemos lo que son los alquileres y también lo que son los préstamos. Son aquellas inversiones de capital en donde tú de repente lo que estás haciendo es colocar un bien y te va a ir generando ingresos, ¿no? En este caso puede ser bien dinerario como no dinerario. En este caso tenemos la renta de primera categoría. ¿Qué quiere decir la renta de primera categoría? Va a gravar, se va a aplicar a todos los alquileres, todos los arrendamientos, subarrendamientos que tengamos. Por ejemplo, yo alquilo mi casa a 1.000 soles. ¿Cuánto debo de tributar con la renta de primera categoría? Con la renta de primera categoría voy a tributar el 5% de mis ingresos. Si yo alquilo mi casa a 1.000 soles, la tributación va a ser 50 soles. Si lo alquilo a 2.000 soles, mi tributación va a ser 100 soles. Es sencilla, es práctica y va dirigida más que nada a las personas naturales que no tienen un negocio, ¿no? Que no es una renta empresarial, sino que estamos hablando solamente de inversión de capital y que ese capital va a ir generándote ingresos. Si en algún momento, por ejemplo, esos alquileres que realizas ya se convierten en negocio, cuando ya estás combinando la renta de capital y también tus rentas de trabajo, que vienen a ser todo tu tiempo que le estás dando, o de repente estás armando un equipo y van a comenzar de repente a comprar inmuebles y alquilarlos, entonces ya eso ya no entraría dentro de rentas de capital, ya entraría en renta empresarial. Entonces, siguiendo con las rentas de capital, ¿qué más tenemos? La renta de segunda categoría, que van a ser todas las ganancias que vas a obtener de repente por allí si es que inviertes en acciones, en fondos mutuos, también si es que haces un préstamo y comienzas a ganar intereses. Esa renta se llama la renta de segunda categoría. ¿Cuánto tributas? ¿Tributas del valor del préstamo? No, vas a tributar en base a la ganancia. Si tu ganancia es también, ¿no? Si es 10.000 soles, de repente ganaste por intereses de un préstamo grande, vas a tributar el 5% de esos intereses. No tributas en base al valor del préstamo, solamente a la ganancia. Ahora, tú me dices de repente que estás invirtiendo y compraste unos fondos, unas acciones, unos bonos, pero no tienes forma de sustentar que los compraste. ¿Y qué pasa si de repente, ¿no? Tú invertiste 5.000 dólares y esos fondos o esos bonos o esas acciones de repente recuperaste tu capital, que son los 5.000 dólares, y luego adicionalmente una ganancia, una utilidad, unos intereses de repente de 2.500 dólares más? Si es que tú no tienes un sustento de que invertiste esos 5.000 dólares iniciales, vas a tener que tributar en base a los 7.500 dólares, o sea, al monto del
capital invertido más la ganancia. Por eso siempre les recomiendo, ¿no?, de que guarden, de que archiven, sea digital o físicamente, esas inversiones que se realizan. Lo mismo para los préstamos. Si tú de repente le prestas a alguien dinero y no le haces un contrato y de repente de acá a un año, año y medio, te devuelve ese dinero más los intereses y como no había ningún contrato, recibiste ese dinero en tu cuenta bancaria y como no hay sustento, la SUNAT te puede hacer tributar en base al total de los ingresos. Entonces, por eso siempre se les recomienda hacer ese contrato de préstamo. Si es un familiar, si de repente es un amigo, igual, siempre hay que hacer nuestros contratos de préstamos. Sea un contrato ahora legalizado o no legalizado. Sí sería legalizado, ¿no? ¿Legalizado para qué? Para que te ayude tributariamente. Ahora, esos contratos los tienes que guardar en físico, en digital, puede ser cualquiera de las dos formas. En realidad, siempre les recomendamos, ¿no?, a manera de que de repente, ¿no?, llega la SUNAT de acá a unos 3 años y te pide información del 2022, entonces ya, si tú tienes una carpeta física o virtual, ya tienes toda la información a la mano como para que le puedas presentar a SUNAT. Entonces, siempre hay que guardar esa información. ¿Qué otro respaldo tienes para los contratos, de repente para declarar la renta de segunda categoría? Tienes también, aparte del contrato, la constancia de transferencia, tanto del ingreso como la salida del dinero. Ambos documentos tienen que estar guardados. Luego, en el caso de que tú estés prestando a una persona, no vas a necesitar emitir ningún comprobante. Pero si tú de repente le prestas ese dinero a una empresa, para que la empresa, sea chiquita, mediana o grande, pueda sustentar ese gasto, porque los intereses, si bien es cierto, son ganancias para ti, pero para la empresa es un gasto, porque ha utilizado ese capital, ¿no?, ha generado otros ingresos, pero también ha tenido gastos relacionados, que son los intereses. Y para que pueda la empresa sustentar esos gastos, para que pueda disminuir y tributar menos impuestos a la renta, va a necesitar de que le entregues una factura de renta de segunda categoría. Esa factura es física, actualmente no se hacen de manera electrónica, al menos por el momento la SUNAT todavía no lo ha habilitado. Se manda a hacer la factura física y se emite cada vez que la empresa te paga los intereses. Cuando la empresa te paga los intereses, allí es cuando tienes que emitirle la factura. Ahora, ¿cómo es la tributación? La tributación va a ser conforme tú recibas los ingresos. O sea, si por decir la empresa o una persona natural te paga intereses semestrales, o sea, cada 6 meses, entonces en el mes en el que recibas el dinero, ese mes es el que vas a tener que tributar. Si te paga anualmente, anualmente tributas. Caso contrario es con las rentas de primera categoría, que son los alquileres. Porque si tú ya tienes un contrato firmado con alguien, en donde le estás arrendando tu bien o tu propiedad durante un año, te pague o no te pague el alquiler mensual, igual tú tienes la obligación de tributar, sí o sí. Por más de que de repente tu inquilino no te esté pagando, sí o sí tienes que hacer tu tributación del 5%. Entonces hay que tener en cuenta mucho ello, porque a veces de repente, por desconocimiento, ¿no?, más que nada tenemos un contrato ahí vigente de renovación automática de repente, entonces hay que estar al tanto y en todo caso hacer una adenda a ese contrato y cerrarlo. Una vez que ya no está tu inquilino, entonces ya tú no tienes la obligación de tributar. Debes de cerrar ese contrato, hacer una constancia de entrega, o en todo caso una adenda en donde indique de que ya se terminó el plazo del contrato. Y con eso vas a estar tranquilo también ante SUNAT. Viene SUNAT y tú le muestras esa adenda, ¿no? De preferencia siempre documentos legalizados. ¿Para qué? Para que tengan mayor validez. No exactamente como para decir que la operación es real, sino que más que nada es el comprobante, el documento legalizado, el sello que le pone la notaría, en donde indica la fecha, te ayuda para poder demostrar la fecha cierta.
Si es que, por ejemplo, esa operación se dio en el 2021 y no está legalizado, y tú muestras ese contrato, la SUNAT te puede decir de que de repente ese contrato lo elaboraste ahora. Y ya entra la duda, ¿no? Duda razonable. En caso de que tú le muestras un contrato del 2021, pero que está legalizado y a la fecha del documento te dice legalizado en el 2021, entonces ya estás mostrándole al fiscalizador de SUNAT que esa operación y que ese documento se firmó en esa fecha. Entonces es para respaldar las operaciones. Muy bien, en ese caso tenemos la renta de primera y segunda categoría. No vamos a entrar mucho al detalle, ¿no?, de cada renta, porque en realidad el tiempo es corto, pero sí me gustaría compartir después con ustedes diferentes casos, y si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden ir escribiéndolo en el chat, o en todo caso al final, cuando terminemos de ver este tema, puedan de repente levantar la manito y hacer su consulta, sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces con las rentas de trabajo. Más que nada como para terminar con las rentas de personas naturales, ¿no?, que no tienen negocio. Dentro de rentas de trabajo, como su mismo nombre lo dice, trabajo, puede ser tanto para las personas que están emitiéndole recibos funerarios a las empresas, cuando de repente le das un servicio puntual, de manera independiente, le haces un trabajo puntual y le emites tu recibo por honorarios. Ese viene a ser la renta de cuarta categoría. Y también tenemos la renta de quinta categoría, que viene a ser para todas las personas que están dentro de una planilla. Trabajan de manera dependiente, en un espacio, con funciones designadas, ¿no? En ese caso son las rentas de quinta categoría. Ahora, ¿cuánto se tributa con las rentas de trabajo? Vamos a verlo más adelante. Justo ahí les voy a compartir un Excel en donde vamos a poder hacer ahí algunos casitos prácticos. Y por último tenemos la renta empresarial. La renta empresarial es toda la renta de tercera categoría, que puede ser el RUS, el RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Me puede decir de repente qué es el RUS, qué es el RER? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. Y a ver, vamos a darle a continuar. Y aquí ya lo vamos a ver a manera detallada. ¿Qué es la renta de tercera categoría? Justo les mencionaba, el RUS, el RER, el MIPE tributario y el régimen general. Cada una de estas rentas se va a poder aplicar de acuerdo al tipo de negocio que apliquen. Por ejemplo, tenemos una persona natural con negocio. ¿Qué quiere decir una persona natural con negocio? De repente, tú mismo, RUT 10, lo habilitaste y de repente tienes una tiendita, o puedes tener una pequeña empresa que está iniciando, y vamos a ver qué régimen te conviene. ¿Te conviene el RUS de repente, o el régimen especial de renta, o el MIPE tributario, o de repente ya estás obligado a entrar sí o sí al régimen general? En el caso de una persona natural con negocio, sí puede iniciar desde el RUS. Pero si tú eres una empresa, si tú de repente ya o bien te asociaste con otra persona, o a manera independiente estás constituyendo tu empresa, un RUT 20, vas a iniciar solamente con la opción de 3 regímenes tributarios, que serían el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario o el régimen general. Cualquiera de esas 3 opciones. El RUS no se aplica para empresas, solamente para personas con RUT 10. Muy bien. ¿Qué régimen tributario me conviene? Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, estoy alquilando solamente casas a manera personal, de manera privada, no lo estoy haciendo como negocio, sí o sí voy a estar dentro de la renta de primera categoría y voy a tributar el 5% de mis ganancias. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, Karina, yo tengo 5 casas y de repente de esas 5 casas, una de ellas la estoy dando a un familiar a manera gratuita y solamente me están pagando alquiler por 4 casas. Entonces, allí, ¿qué deberías de tener en cuenta para el final del año? Para el final del año, al tener 5 casas y solamente estar tributando por 4, tú lo que vas a tener es una renta ficta. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, la renta ficta? Bueno, se podría decir que es una ganancia que no estás recibiendo.
que le está cediendo a alguien un bien que debería supuestamente de estar recibiendo de alquiler de repente 1.000 soles, 5.000 soles por ese bien, pero sin embargo, como tú lo has cedido gratuitamente, no estás tributando nada. Entonces llega el final del año y lo que tienes que hacer es tributar por ese bien. Ahora, ¿cuánto vas a tributar? No lo vas a tributar a valor de mercado. Definitivamente vas a tener que ver el valor de tu autovalúo de esa propiedad y de eso aplicarle el 6%. Ese va a ser tu impuesto que vas a tener que regularizar en marzo del siguiente año. Por ejemplo, ahorita, ya el 6 de marzo, deben de estar subiendo los formularios de SUNAT como para que hagas tu declaración anual de persona natural. Y en ese momento es donde tú vas a poner, por ejemplo, para este año, todo sobre todo el año 2022. Si tú de repente en el 2022 cediste gratuitamente alguna propiedad, estás obligada a hacer tu declaración anual en este marzo del 2023, la respuesta es sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ello, si es que por allí está entrando algún ingreso adicional o de repente no estás tributando por ceder alguna propiedad. Seguimos en el caso de los préstamos, los mutuos, las inversiones. ¿Qué renta deben de tributar? Igual, nosotros lo que tenemos es, partimos de cuál es el objetivo de esa operación, cómo se está realizando. Si lo estás haciendo de manera independiente, si lo estás haciendo de repente como un adicional, un extra, de repente estás en la planilla o estás trabajando de manera independiente y adicionalmente a eso estás haciendo algunas inversiones, lo que tienes que hacer es que esas inversiones tributen como ganancia de capital. ¿Cuánto van a tributar? De tus ganancias el 5%. Y como les decía, va a ser de manera mensual, en el momento en que recibas ese dinero. En el caso, por ejemplo, de la renta de segunda categoría, no debes de hacer una declaración anual, salvo que haya una regularización que se tenga que hacer, o en todo caso, que haya ganancia de dinero del extranjero, ¿no? Si hay renta de fuente extranjera, que de repente por ahí vendiste unas acciones y lo estás haciendo mediante Cavalli, ¿no? Entonces, allí en ese caso sí tienes que hacer algunas regularizaciones. Cada caso es independiente. Ahorita lo que les estamos diciendo es de manera general. ¿Sí? Muy bien. Y luego continuamos con las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo, honorarios o planillas. ¿Qué me conviene o qué debo de tributar? ¿No? Si, por ejemplo, tú estás en la planilla de una empresa, no vas a tener ningún problema porque la empresa ya tiene la obligación en sí de hacer el descuento del impuesto y pagarte el importe que te corresponde ya, el neto a pagar, libre de impuestos. Entonces, allí, si solamente estás en planilla, no hay ningún problema, no hay ninguna observación. Pero si de repente tú me dices, no, Karina, yo tengo la planilla, pero adicionalmente a veces hago unos trabajos con honorarios, ¿no? Y emito de repente mis recibos de honorarios. Entonces, allí en ese caso, sí tienes que tener cuidado porque tanto los ingresos por honorarios como los ingresos por planilla se suman. Si tú tienes de ambos ingresos, los tienes que sumar para que recién se determine cuánto de impuesto debes de pagar. Ahora, se hace el pago mensual o se hace el pago anual, puede ser de cualquiera de las dos formas, va a depender de cómo estés percibiendo esos ingresos. Luego tenemos el RUS y el REP. En el caso del RUS, por ejemplo, si tú me dices, Karina, yo recién estoy iniciando mi negocio, estoy poniendo una tiendita de repente, o una librería, o una lavandería, o alguna tienda de compra-venta de algún producto, en donde no se está procesando o se están haciendo procesos básicos. Si estoy haciendo solamente ello y sé que no voy a exceder los 8.000 soles mensuales, entonces yo aplico para el RUS. ¿Qué pasa con el RUS? Si es que yo, por ejemplo, tengo mis ingresos mensuales de 5.000 soles, voy a tributar 20 soles mensuales y ya está. No tengo que hacer mis libros contables, no tengo que tener un contador, simplemente comienzo a emitir mis comprobantes, porque eso sí es necesario, y a tributar mensualmente mis 20 soles o 50 soles si es que mis ingresos son hasta 8.000 soles. Ahora, ¿esos topes son solamente para la venta? No, son tanto para la venta como para la compra. Pero lo que sí tengo que tener cuidado es al inicio.
Si es que de repente me dices, Karina, yo recién voy a comenzar mi negocio y voy a tener ingresos 4.000 soles mensuales, y de repente me dices, pero mis ingresos van a ser por comisiones, voy a comisionar. Entonces ahí automáticamente, por más de que tu ingreso no supere los 8.000 soles, sí o sí tienes que estar dentro del MIPE tributario. ¿Por qué? Porque estás ganando comisiones. Hay ciertas operaciones que no pueden estar en el RUS. Entonces allí, o de repente me dices, Karina, yo voy a comenzar a brindar servicios de repente de derecho, o arquitectura, ingeniería. Entonces, cualquier tipo de servicio profesional, empresarial, ya entraría al MIPE tributario. No puede estar dentro del RUS. En el RUS solamente puedes tener operaciones, ¿no?, de compra-venta de repente, y dirigidas más que nada a consumidores finales. Y tienes que tener mucho cuidado también con el RUS y los recibos de honorarios, porque es cierto que tú lo que puedes hacer es emitir tus recibos por honorarios como profesional. De repente en mi caso, ¿no?, yo como contadora brindo mis honorarios, mis recibos, comienzo a emitir mis recibos de honorarios por servicio contable, y en paralelo puedo tener mi RUS. No está prohibido, sí puedo hacerlo. Lo único que tengo que tener en cuenta es separar bien las dos operaciones. No puedo de repente, de ahí de casualidad, emitir una boletita de venta y poner servicio contable, porque ya automáticamente ese RUS ya es inválido. De repente comienzo a tributar como RUS o sigo tributando como RUS porque la zona no me dijo nada, de repente no pasó nada, pero ya si en algún momento la zona detecta ese error, automáticamente desde esa fecha yo paso a otro régimen. ¿Y qué régimen sería? En este caso, por el servicio contable, sería el MIPE tributario. Así también, por ejemplo, los restaurantes, los bares, también, por ejemplo, las casas de las tragamonedas, ¿no? Los tragamonedas también, todos ellos están dentro del MIPE tributario. Entonces hay que tener cuidado y verificar exactamente qué operaciones son las que vas a realizar. ¿Para qué? Para que te puedan colocar en el régimen que sí se ajusta más o menos a las operaciones que vas a realizar. Ahora, a veces ya también ocurre lo contrario, ¿no? De repente tú abres tu tiendita y automáticamente te colocan en el MIPE tributario. ¿Qué pasa ahí? Disculpen, a ver. Ya, ¿qué pasa cuando tu tiendita de repente lo colocan automáticamente en el MIPE tributario? ¿Qué pasó? De repente por un tema de desconocimiento, tú vas a la SUNAT y le dices, voy a comenzar a hacer mi negocio, necesito activar mi RUS, ¿y qué vas a hacer? Compra-venta, le dices. Ya, automáticamente te ponen en el MIPE tributario. Error. Ahí lo que tenemos es pues un gran problema. ¿Por qué? Porque esa persona que recién está comenzando su negocio de repente, ¿no?, de compra-venta, comienza a emitir una boletita y ya sí o sí, por más de que de repente la boletita sean de 100 soles cada una y que no superen los 8.000 soles, ya automáticamente al estar en el MIPE tributario y por operaciones que están con IGB, sí o sí vas a tener que emitir tu boletita y tributar el 18% de ese IGB. O sea, ¿qué pasó ahí? Si de repente tú vendiste 1.000 soles con el MIPE tributario, ¿cuánto deberías de tributar si estás con el MIPE? De 1.000 soles, el 18%, 180 soles de IGB. ¿Y qué más? Adicionalmente a eso, el 1% de tus ingresos. Que si son de los 1.000 soles, serían 10 soles más. O sea, ya serían casi 200 soles por 1.000 soles de ingreso. Cuando si tú de repente te activabas correctamente y dentro del RUS, entonces solamente hubieras tributado ese mes por 1.000 soles de ingresos, 20 soles. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de iniciar tu régimen tributario, porque por desconocimiento puedes tributar mucho más, porque conozco inclusive ahorita a varias personas que tienen sus negocios, que están en el MIPE tributario, pagando un importe mayor, cuando otras personas por ingresos mucho mayores a los que ellos tienen, tributan solamente 20 soles o 50 soles. Entonces hay que ver ahí qué régimen es el que tienes que aplicar.
Y también, por otro lado, tener mucho cuidado si es que te pones en el RUS y de repente esas operaciones no deberían de estar ahí. Entonces, allí también tenemos que analizar, revisar al inicio qué régimen es el que debes de aplicar. Por ejemplo, ¿no? Para las operaciones inmobiliarias, las comisiones, como les decía, sí o sí va a ir al MIPE tributario. Muy bien. Y aquí voy a compartirles, vamos a ver, un Excel. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Veo que ya se están conectando, excelente. Voy a compartirles aquí un Excel como para poder hacer unos cálculos así, sencillos. Muy bien. Vamos a ver aquí. Sí se visualiza, ¿verdad? A ver si me escriben en el chat de que se ve y que me están escuchando bien. Y a ver, voy a ir leyendo el chat. Buenas noches, a ver si alguien me escribe, ya creo que me han dejado por aquí sola. A ver si me escriben ahí en el chat, si se escucha, si es que están visualizando mi pantalla. Muy bien, Neymer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las consecuencias de no tributar. Excelente pregunta, claro que sí. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah, ahí están las preguntas, excelente. Muy bien, muy bien. Julia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Kenny, claro, muy bien, se ve. Ya, ahora comenzamos, Neymer, con las preguntas. Solamente voy a compartir esta pantallita con algunos casitos así sencillos y como para que podamos después pasar a las preguntas. Muy bien, como les decía, la tributación en sí, a manera general, es tributar de todas tus ganancias. Si tú de repente invertiste 10.000 soles, perdón, tuviste ingresos de 10.000 soles y tus costos fueron de 9.000, tus ganancias van a ser 1.000 soles, la diferencia, ¿no? Ingresos menos costos, menos gastos, vienen tus ganancias. De esas ganancias es lo que debes de tributar. Y claro que sí, de acuerdo al régimen en que te encuentres. Muy bien, vamos a comenzar con las rentas personales. Si tú tienes alquileres, cualquier alquiler, sí o sí tienes que tributar el 5%. Si tú de repente alquilas un auto, una máquina, una casa, o de repente una computadora, una refrigeradora, tú puedes alquilar cualquier bien, sea bien mueble, bien inmueble, aquí vas a ver cuánto tienes que tributar, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú me dices, ya, yo lo estoy alquilando, entre todos mis bienes estoy alquilando como 4.000 soles, tienes que saber que tu tributación mensual va a ser más o menos de 200 soles. Ahora, cuando haces tu declaración, ¿lo tienes que hacer por cada contrato de alquiler? Sí, si es que son independientes a diferentes personas, tú vas a tener que hacer un contrato de alquiler por cada bien mueble o inmueble, ¿sí? Muy bien, tenemos la renta de segunda categoría, los préstamos, como les decía. Por ejemplo, yo hice un préstamo de, no sé, a ver, vamos a ponerle 18.000 soles. Si yo le dije, ya, yo te voy a hacer este préstamo de 18.000 soles, pero va a ser a una tasa del 10% mensual, imagínense. 10% mensual y me vas a pagar mensualmente ese alquiler, ese interés, perdón. Entonces mi interés va a ser el 10% de los 18.000 soles, como es mensual, voy a tener un ingreso de 1.800 soles mensuales y ese 1.800 va a tributar el 5%. ¿Cuándo tengo que hacer mi declaración? Al final del mes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al cronograma tributario. Ahora, el cronograma tributario empieza los días 15, 17, 18 de repente, pero siempre les recomendamos hacer su pago de impuestos los primeros días. Dentro de los 10 primeros días tú puedes pagar tus impuestos y ya no tienes ese problema de que de repente, uy, me pasé la fecha, no me pasé, o de repente se me juntaron 2 meses. Y si tú de repente lo que estás haciendo, ¿no? Es actualmente tributar de tu renta de alquiler, imagínate que estás juntando 2 meses, 3 meses, 4 meses para recién tributar, actualmente hay multas según la ley, según el código tributario, pero si bien es cierto, a pesar de que hay esas multas que sí se deberían de tributar, actualmente la SUNAT todavía no las está cobrando, pero en algún momento va a comenzar a aplicar, cobrar esas multas a personas naturales. Entonces, por eso les recomiendo sí o sí tener estos pagos al día, ¿no? Dentro de los plazos, para que no haya ningún problema.
Porque ahorita la SUNAT, por ejemplo, si bien es cierto, estamos ya en 2023 y uno dice, hasta el 2023 y no me ha pasado nada. La SUNAT no me ha dicho nada, todo está bien. De repente he movido en el ITF 1.000.000 de soles y no me llegó ninguna comunicación. Estoy tranquila. No es tanto así porque la SUNAT en realidad ahorita te puede llegar una comunicación del 2019, 2020, 2021, entonces ten mucho cuidado con ello. Si es que, por ejemplo, ahorita tú sabes que has recibido ingresos en tus cuentas bancarias, ¿no? Has visto por ahí que has estado haciendo movimientos fuertes, entonces sí te recomiendo ir viendo también a qué se deben esos ingresos, ir armando tu folder, tu expediente. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue SUNAT no estés con los apuros de ver de qué fue y de repente ya no tienes ninguna solución que hacer, ¿no? En cambio ahorita lo que podrías hacer de repente es activar alguna renta o de repente ya la tenías activada y lo que tienes que hacer es corregir esos ingresos. Y una vez que corrijas esos ingresos y ya tengas esa declaración, ese sustento, pues ya vas a estar tranquilo de que no te va a estar llegando esas comunicaciones de parte de SUNAT. Porque cuando llegan esas comunicaciones ya sí o sí ya tienes que ir armando todos tus ingresos, ¿no? Los chiquititos, los grandes, y aparte de eso es que te piden los estados de cuenta. Si tú estás haciendo ingresos, de repente movimientos menores a 1.000 soles, y ya se está viendo en tus estados de cuenta, cuando te pidas una de información, no te va a pedir solamente el sustento de lo del ITF, sino que también el sustento de todas tus operaciones del estado de cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado y más vale mejor prevenir, ¿no? Ir armando tu estrategia, ir armando tu respaldo para que no tengas esos problemas futuros. Ahora, tú me dices, ¿cuánto tiempo la SUNAT te puede revisar? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las empresas, si tú tienes una empresa y tienes algún problema sobre los impuestos de planilla, en realidad es indefinido. Pueden revisar desde que el trabajador ingresó. Por eso siempre les digo a todas las personas, a todos los clientes que tienen, por ejemplo, empresas, que toda la parte de planillas, todo lo que se refiere a los colaboradores, no se debe de desechar ningún comprobante, ningún file, mantener ese legajo, mantener esa información, porque si en algún momento te observan, allí está. En el caso, por ejemplo, de lo que son percepciones, retenciones, detracciones, o de repente por ahí algún saldo a favor que tengas de impuestos, 10 años. Tienes que guardar tu información 10 años. Y si por allí tienes tus activos, ¿no? Que compraste de repente una computadora para tu empresa, o has comprado un auto, o de repente una máquina, todas esas compras, esos comprobantes, esos sustentos, 10 años también. En lo que es activos, 10 años. Y si por ahí tienes tus comprobantes de compras, de ventas, actualmente que ya son electrónicos, sí guarda tu información de manera digital. Ay, me voy a disculpar un poquito, mi garganta. Luego, ¿qué más tenemos aquí? En el caso de la tercera categoría, como les decía, en el caso del RUS, tenemos estos dos topes, que son 50 soles para tus ingresos, son hasta 8.000 soles, y 20 soles si es que tus ingresos van a ser 5.000 soles. Ingresos o compras, o sea, ventas o compras, ¿ya? Por favor, ahí sí, tenerlo en cuenta para ambos topes. El tope es de, tanto de ingresos como de salidas, que son compras o ventas, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos lo que son las rentas de trabajo. Muchos me han dicho, Karina, y para este año, ¿cómo va a ser las rentas de trabajo? Porque ya en realidad todos sabemos que ha aumentado la UIT, y se ha aumentado, era 4.600, ahora es 4.950. ¿Y eso en qué implica o en qué nos afecta a nosotros como contribuyentes, ¿no? O en qué nos beneficia también? En realidad es para ambos lados. ¿Por qué? Porque nosotros como rentas, por ejemplo, de recibos de honorarios, tenemos unos topes, unos límites. En este caso es, por ejemplo, si tú tienes recibos de honorarios nada más, emites solo recibos de honorarios, el tope va a ser los 34.650 soles. Si tú no superas de ese importe todo el año, entonces hasta allí tu tributación va a ser cero. O sea, si es que tú de repente estás moviendo con tus cuentas bancarias y la suma de todos esos movimientos de ingresos es 30.000 soles, suficiente con que emitas tus recibos de honorarios mensualmente, que llegues a esa cantidad y ya estás cubierto.
¿Cuánto fue tu tributación en el año? 0. Pero lo hiciste correctamente. Aunque a veces por desconocimiento, por ejemplo, he visto casos en que, por ejemplo, sus ingresos fueron 25.000, 30.000 soles y no habían emitido ni un recibo por honorarios. Entonces ya lamentablemente por los recibos de honorarios no les puedes emitir con un mes, 2 meses, 3 meses atrás. Solamente te permite la página web de SUNAT con 2 días de anterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, hoy día máximo lo podría emitir con fecha 15 de febrero. No puedo retroceder más. Entonces allí tengo que aplicar esta estrategia. Si voy a aplicar lo de los recibos de honorarios, tengo que hacerlo en su momento. No lo puedo hacer posteriormente. Ahora, si es que yo digo, ¿cuánto sería mi tope mensual? Yo lo divido ese tope anual entre 12 meses y mi tope mensual va a ser 2.888. Si yo sé que de repente estoy emitiendo recibos de honorarios de 2.800 todos los meses, yo sé que en este año no voy a tributar nada por recibos de honorarios y puedo hacer inclusive mi suspensión de renta. En el caso de que yo esté en planilla, también, ¿no? ¿Cuánto es mi tope? El mismo. El tope anual es el mismo, 34.650. ¿Y cuánto sería mi tope mensual? Mi tope mensual varía, porque en el caso, por ejemplo, de recibos de honorarios, yo digo un promedio mensual, ¿no? 12 meses. Pero en el caso de las planillas, son 14. ¿Por qué son 14? Porque son los 12 meses más los 2 meses de gratificación. Entonces, por eso ya consideramos que si tú estás ganando de repente en planilla 2.500 soles, ya vas a tener que tributar un poquito de impuesto. Si es que ganas 2.475, no tributas nada, ¿no? Estás debajo del tope y tu tributación va a ser 0. Ahora, en ese caso, ¿nos benefició el aumento de la UIT? Sí, nos benefició. ¿Por qué? Porque se aumentó el tope. El año pasado, por ejemplo, el tope era 4.600 por 7 UITs, que era 32.200. Entonces, ahora es 34.000. Definitivamente el tope subió un poquito más. Pero así como nos beneficia por aquí, en otro lado tienen las multas. En el caso de las multas, ya si antes la multa por no hacer tu declaración anual era 4.600 soles, ahora en este año tu multa es 4.950 soles. Entonces allí se viene el otro efecto, ¿no? Las desventajas de que haya subido. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir para poder, con mucho gusto aquí, ir contestando sus consultas, sus preguntas. Muy bien, Neymer nos decía aquí cuáles son las consecuencias de no tributar. En realidad, si es que tú no tributas actualmente, primero que tienes la parte tributaria. En la parte tributaria puedes tener alguna multa, porque una multa de repente, imagínate que estás teniendo ingresos de 10.000 soles mensuales y no estás tributando. Si bien es cierto, la SUNAT a veces se demora un poquito en comunicar. Tú estás teniendo esos ingresos, estás teniendo esas ganancias, y al no tributar, lo que vas a hacer solamente es que al final del año de repente te llega una esquema y que va a hacer regularizar todos esos ingresos que no has tributado. Ahora, ¿cuánto va a ser en ese momento tu tasa de impuesto? Puede ser hasta el 30% de tus ingresos totales. Pero imagínate que todo ese año hayas movido 100.000 soles y no tengas forma de sustentar, no puedas aplicar ninguna renta, no hayas estado como persona natural sin negocio, que dices, no, yo estoy con DNI, no voy a tener ningún problema porque ni siquiera he activado mi RUT. Puede pasar, ¿no? Pero en realidad para la zona no importa, si es que tienes DNI o RUT, igual ya tiene tu espacio, ¿no? Se puede decir. Y ya comienza a decir a qué se debe esa diferencia, por qué no has tributado. Y si no tienes cómo sustentar, te puede decir ya, un desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado, tributa de esos 100.000 soles el 30%. ¿Cuánto sería? 30.000 soles. ¿Se imaginan? 30.000 soles, porque de repente, imagínate que esos 100.000 soles lo hubieras tributado con el RUS. Hubieras pagado tus 50 soles mensuales, que serían 600 soles en un año, versus los 30.000 soles que después te quisiera cobrar SUNAT. Y aparte más los intereses, y aparte la multa por no declarar. Entonces, definitivamente te conviene armar tu escudo
o en todo caso activar tu renta que te conviene en el momento. De aquí para adelante, ¿no? Ya comienzas a hacer operaciones, analiza, ve qué régimen puedo utilizar y de acuerdo a eso se te implementa la mejor estrategia. Ahora, tampoco se trata de que tributes un montón, ¿no? Siempre ir viendo tu negocio o de repente las operaciones que estás realizando, qué rentas les conviene aplicar. Siempre cada persona es distinta, cada persona tiene otras rentas, otros ingresos, entonces hay que ver también qué tipo de renta se te puede aplicar. Porque imagínate que Neymar me dice, yo Karina, yo quiero tributar con recibos de honorarios, pero estoy en planilla, estoy ganando 5.000 soles mensuales y me están descontando renta de quinta. Entonces yo le voy a decir, Neymar, no, tú no puedes aplicar a recibos de honorarios, no te conviene, porque si de repente con tu renta de quinta ya te están aplicando la tasa del 14, 17%, cuando tú emitas un recibo de honorarios de 1.000 soles, ya automáticamente te van a descontar o vas a tener ya en la mente que por cada 1.000 soles tendrías que tributar el 17%. ¿Cuánto sería eso? Sería 170 soles. Entonces, ¿te conviene? Definitivamente no conviene porque hay otras rentas que, por ejemplo, ¿no? Con el régimen especial de renta, solamente tributarías el 1.5% mensual. Entonces ya ahí nada más, ¿no? Ponemos en la balanza 170 soles o de repente de esos mismos 100 soles tributo 15 soles. ¿Qué me conviene? Pues ahí definitivamente le diría, Neymar, no, a ti te conviene de repente el régimen especial de renta. ¿No? Y luego tendríamos que ver también a qué se debe su negocio, ¿no? Si de repente me dicen, no, ya son comisiones, ya cambia la estrategia, ya no puede ser tampoco régimen especial de renta, sino de repente podríamos pasarlo al límite tributario. Y ya sería otra forma, ¿no? Otras tasas, otro cálculo. Perfecto, muy bien, Cristian. Cristian ahí nos indica qué beneficios tiene, a ver, qué beneficios tiene estar en el MIPE tributario. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del MIPE tributario, si es que tú ya te afilies a ello, hay una parte también financiera. De la parte financiera, por ejemplo, puedes aplicar a diferentes programas que el Estado a veces lanza. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, les comento que habían varias personas que estaban en el régimen especial de renta o de repente estaban en el RUS y de repente todos los programas de reactivación, de financiamiento, todo eso iba dirigido al MIPE tributario. No iba para los otros regímenes. Claro que no lo dicen, ¿no? A nivel general dicen reactivación para todas las pequeñas empresas, pero no son, por ejemplo, para los que están en el régimen especial de renta. Entonces, por ahí hay una cosa, ¿no? El MIPE tributario está dentro de estos programas de incentivos. Por otro lado, también, ¿qué beneficio podrías tener con el MIPE tributario si es que de repente tú estás haciendo venta y compra? Y todas tus compras estás teniendo tus comprobantes de pago, tus facturas, tus sustentos. De repente en tu negocio estamos considerando que tu margen es un 15, 20, 25%. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver más o menos cómo sería el cálculo de un MIPE tributario. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Voy a compartir esto aquí. Y algo sencillísimo más, ¿no? Vamos a ver. Si tú me dices, yo estoy en el MIPE tributario o quiero estar en el MIPE tributario, ¿cuánto tributaría? Y tú me dices, voy a vender de repente 10.000 soles. O ya, vamos a ponerle otro monto, 35.000 soles. Y mis costos, voy a tener todas mis facturas de compra. De repente, imagínense que estoy vendiendo un producto, pantalones, por decirlo. Y mi costo por comprar esos pantalones y todas mis compras me dan mi comprobante y voy a tener 25.000 soles. Entonces ahí ya tengo mi primer margen, mi primera ganancia, que sería 10.000 soles. Si yo estoy en el MIPE tributario, voy a poder descontar también mis gastos. Entonces tú me dices, Karina, yo tengo en gastos, por ejemplo, alquilo mi local, pago internet, pago luz, pago agua, tengo personas en planilla, y todo estoy cumpliendo y todos me entregan mi comprobante de pago. Entonces me dices de repente,
En este mes tengo 8.000 soles de gasto, imaginemos, ¿no? Y yo tengo mi utilidad. Entonces, ¿cuánto debería de tributar? A nivel mensual, yo voy a tributar IGB y también renta. Y si tú me dices, ¿cuánto de IGB? El IGB sería de estos 35.000 soles, que son la base imponible, por el 18%, ese sería mi IGB que debería de pagar. Pero, como de repente todas mis compras las hice con IGB, ¿no? Al menos de la materia prima o del producto que estoy vendiendo, entonces ahí ya tengo 4.500 soles a favor de IGB. Y de repente de estos gastos, la mitad tuve con IGB. Entonces por ahí tengo 720 soles más. Mientras más facturas de compra tenga con IGB, yo puedo reducir ese impuesto que tendría que pagar. Entonces de los 6.300 ya solamente tributaría 1.080 soles. Y de renta tributaría el 1% de mis ingresos. O sea, de los 35.000 soles de ingresos que tuve en ese mes, tributaría, ¿cuánto? 350 soles. ¿Cuánto sería mi impuesto en ese mes? Sería la suma de estos dos, que serían 1.430 soles. Ahora, pero si tú me dices, yo quiero estar en el MIPE, pero de repente yo estoy vendiendo pantalones, pero los estoy comprando en la marra de repente, o de repente por ahí en algún mercado en donde no me entregan comprobantes, no me quieren dar boletas, por ahí solamente tengo costos o facturas por mis compras de mis pantalones, solamente por 5.000 soles. Entonces, ¿qué pasa ahí con mi utilidad? Crece, ¿no? Crece mi utilidad según la tributación. Y mis gastos, de repente de los gastos, ya imaginemos que los 4.000 soles sí tienen sustento. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Mi IGB, que yo tengo que pagar, imagínense los 6.300 soles, solamente voy a poder descontarle 1.620 soles. Entonces, ¿cuánto voy a tener que pagar de impuestos entre mi IGB y mi renta? 5.000 soles. En el otro caso era 1.430 soles nada más. Entonces, mucho va a depender del MIPE tributario, de colocarme en un MIPE tributario, si es que yo tengo mis facturas de compra. Si yo tengo mis facturas de compra, en donde voy a poder tener el IGB, no hay ningún problema, yo puedo estar en el MIPE tributario. Ahora, si tú me dices, Karina, yo quisiera entrar al RER de repente. ¿Qué pasa con el RER por esta misma operación? Por ejemplo, compra-venta de un producto. Si yo tengo en mis ventas 35.000 soles, ¿cuánto voy a tributar en el caso del RER? Viene la parte del IGB y la parte de la renta. Si es que estos 35.000 soles, por ejemplo, fuera por algún negocio que no tenga IGB, por ejemplo, en este caso ahorita es el transporte, no transporte de servicio de transporte, sino de movilidad local, por ejemplo, ¿no? El Uber, el Drive, todo ese servicio de movilidad privada que se hace no tiene IGB. O de repente por ahí compra de frutas, ¿no? Productos básicos, por ejemplo, tampoco tiene IGB. Entonces ahí, de esos 35.000 soles, no tributaría nada, porque no hay IGB. Y en el caso de renta, tributaría el 1.5%. No el 1%, que es en el caso del MIPE, pero sí el 1.5%. Ahora, aquí, ¿qué pasa si es que yo te digo, Karina, o me dicen a mí, ¿no? Karina, de esos 35.000 soles yo tengo 40.000 soles en compra. ¿Afecta o modifica algo mi renta? No se modifica. ¿Por qué? Porque la renta aquí, en el caso del RER, tú tributas en base a tus ingresos. Tengas o no tengas compras. Si es que tienes compras, bien, si no tienes, también, ¿no? En el caso de régimen especial de renta es así, 525. Pero en el caso del MIPE tributario, si es que tú me dices, Karina, yo tengo 40.000 soles en facturas, yo he decidido estoquearme, ¿no? Para 2 meses de repente o para 3 meses y voy a tener más compras. Entonces, por ejemplo, si yo aumento mis compras, en este mes de MIPE tributario, al ser mi IGB de las compras mayores a mi IGB de las ventas, en ese mes no voy a pagar IGB, solamente tributaría mi renta.
¿Y cuánto sería mi renta? 350 soles. Entonces, mucho va a depender del giro del negocio, de cómo esté comprando, vendiendo. Eso se va a ver también de acuerdo a la forma de cómo estás operando tu negocio, tu empresa, porque a veces inclusive hay importaciones. Para todos los que hacen importaciones, por ejemplo, MIPE tributario de ley, sí o sí les va a ayudar. Para los que hacen servicios, hay que ver si es MIPE tributario, si es una parte en régimen de persona natural sin negocio, o sea, con recibos de honorarios de repente. Ahí habría que ver qué estrategia se adapta mejor a ti. No todas las estrategias, la estrategia no va a ser igual para todos. Así, cada uno tiene una estrategia personalizada. De acuerdo a cómo mueves, inclusive tus ingresos, tus salidas de dinero, o qué tantos meses realizas las compras de tus productos, por ejemplo. Va a depender de cada caso, ¿no? Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Espero que se haya podido aquí entender un poquito. Muy bien, Josie, ¿qué tal? Muy buenas noches. Roger, aquí, Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí veo tu pregunta, dice, en cuanto al RUS, por ejemplo, si tengo compra de 8.000 y venta de 8.000, ¿se suman o no? O ya me pasa al revés. Muy bien, muchas gracias, Roger, por ahí por tu pregunta. En este caso, por ejemplo, el tope es 8.000 para las compras, 8.000 para las ventas. Entonces, en ese caso, no se suman. Cada uno es un tope independiente. Y si no superan los 8.000 soles, ni en compras ni en ventas, no pasas al revés. Continúas sin el RUS. Entonces ahí no hay problema, te mantienes sin el RUS, no pasarías al revés. Ahora también, ¿verdad? Justo muchas personas me preguntan, ahora que estamos declarando enero, ¿no? Enero, yo puedo bajar de régimen, de repente estás en el MIPE tributario y te diste cuenta que estás tributando mucho y de repente tus ingresos no superan los 8.000, ¿no? Y quieres pasarte al RUS. ¿Lo puedes hacer? Sí se puede hacer en este mes de enero. Todos los que tienen allí de repente el MIPE tributario y quieren pasarse al RUS, lo pueden hacer ahora. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes tu MIPE tributario y no lo has movido todo el año? Si no lo has movido todo el año, ten en cuenta, por ejemplo, que sí o sí tienes que hacer tu declaración anual. ¿Para qué? Para que no tengas esa latente o ese problema que muchas personas me han comentado, ¿no? De que de repente pasaron 2 años, 3 años y les llega una comunicación de parte de SUNAT, multa por no declarar, no hacer tu declaración anual de este año. Imagínense. ¿Cuánto es la multa? 4.950. Ahora es 4.950. Y tengo personas que están pagando multa de 20.000 soles, 22.000 soles por no hacer esa declaración, cuando en esos años tuvieron 0 de ingresos. Entonces imagínense lo que se hubiera podido evitar, ¿no? Y otra recomendación que hay que darle para todos también es que sí o sí recomendarles revisar su buzón electrónico. Dentro del buzón electrónico ustedes van a tener esas comunicaciones de SUNAT. A veces dicen, no, yo no quiero ver, mejor no saco mi clave SOL y desconozco de todo ello. Ahorita actualmente la SUNAT, cuando te envía tu buzón SOL, sea con DNI o con RUT, igual ya lo considera a partir del día siguiente de enviado a tu bandeja de información, ya lo considera como recibido. Entonces, es mejor saber, leerlo, ver qué información te trae SUNAT, ¿para qué? Para que puedas actuar a tiempo. Imagínate que llegas hoy día, revisas tu buzón SOL y hay una comunicación de SUNAT. Si tú lo revisas hoy día y lo solucionas hoy día, tu multa, de repente esa multa que te han podido colocar allí, se puede hacer 0. O sea, imagínate de tu multa que normalmente al no contestar por desconocimiento muchas veces de 4.950, el día de hoy podría ser 0. Entonces por eso les recomiendo sí o sí revisar ese buzón SOL. Ahora, si me dicen, por ejemplo, que no tienen de repente las claves SOL, el acceso para poder revisar, pues sí hay un enlace de SUNAT, lo voy a compartir ahí en el grupo que se han inscrito, a los que se han agregado, les voy a compartir ese enlace para que puedan ingresar y generar su clave SOL. No tiene ningún costo, es gratuito y se genera en menos de 5 minutos. Solamente ingresan al enlace, colocan sus datos y ya se genera su nueva clave SOL.
Muy bien, allí, a ver, por ejemplo, Darío nos hace otra consulta en renta de quinta, por ejemplo. Las horas extras que se hacen están afectas al tope anual para la declaración, claro que sí, pero también, por ejemplo, en el caso de la renta de quinta, como es tu planilla, al momento de que el personal de la empresa, ¿no? Todo recursos humanos, calcula tu pago de planilla, también considera las horas extras para recalcular el importe que te están reteniendo. O sea, no vas a tener allí ningún problema. De repente la preocupación va ahí porque como estás en planilla y estás teniendo ingresos adicionales, vas a tener que hacer declaración anual y no tendrías por qué preocuparte porque sí, allí está la responsabilidad de parte de la empresa. Ahora, lo que sí deberías de tener en cuenta, Darío, por ejemplo, si tienes ahí renta de quinta, también hay gastitos que tú puedes utilizar para disminuir esa renta de quinta y en lugar de pagar algo en marzo del siguiente año, te realicen la devolución. Por ejemplo, ¿no? Los gastitos de restaurantes, de hoteles, de turismo. Si, por ejemplo, vas al dentista y te emite un recibo de honorarios, también lo puedes utilizar. O, por ejemplo, algún servicio profesional. O sea, hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, también en el caso de si tienes una trabajadora de hogar en tu casa y la has inscrito en planilla y estás pagando de salud, ese en salud también se puede descontar. Hay varios gastitos que podemos utilizar y podemos deducir del impuesto a la renta. En el caso, eso es para todos aquellos que tengan renta de quinta y también renta de cuarta categoría, ¿no? Que hayan pagado esa retención de cuarta categoría la SUNAT, sí se puede pedir devolución en estos meses. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, de Eduardo Rodríguez. Nos dice, si realizo un préstamo de 1,000 soles, ¿también es necesario que sea legalizado notarialmente? En ese caso, por ejemplo, si es de 1,000 soles y es un importe pequeño, se puede decir, pero si tú me dices que es 10% mensual que te está generando, o de repente de manera semestral o anual, y está considerado, y es tu única renta de repente, sí es necesario tenerlo legalizado, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas sustentar cualquier gasto. Ahora, de repente no es legalizado notarialmente, sino solamente copia legalizada. Pero es un trámite que también inclusive el precio es menor, ¿no? Te cuesta a veces 8,50 soles, 10 soles en cualquier notaría y ya tienes tu fecha cierta ahí en el contrato. Puede ser o legalización de firmas o copia legalizada. Legalización de firmas es si tú te quieres, por ejemplo, respaldar ante cualquier trámite o de repente por ahí diferencia civil, ¿no? Entre las dos partes. En cambio, si sacas una copia legalizada, pues eso te va a ayudar solamente para un trámite de sumario. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? Roger dice, por recibo de honorarios, por concepto de servicio de estudio de suelo, ya por 3,800 me pasan a MIPE. Ahí en el caso, Roger, por ejemplo, si es un trabajo puntual, es un servicio puntual, no te pasarían al MIPE, porque estamos viendo ahí que es un trabajo de repente de manera independiente y que te están haciendo un solo pago. Ahora, si es que tú, por ejemplo, emites un recibo de honorarios ahora, otro recibo de honorarios, o todos los meses estás emitiendo recibo de honorarios para una empresa, ¿no? Ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque te puede pasar, o más que nada para la empresa, porque tendría que agregarse la planilla. Y ahorita SUNAFIL está llegando también con comunicaciones masivas, más que nada por el supervisor de seguridad. Ténganlo en cuenta, revisen también, así como es el buzón SOL, para cualquiera de ustedes que tenga de repente alguna empresa, revise también SUNAFIL, el buzón de SUNAFIL. Sí, que está llegando también la información. Bueno, nos estamos pasando del tiempo. Muchas gracias muy bien a todos los conectados.